cuenta mi caso, que yo descubrí que era gemelo solitario hace unos 3 años, después de llevar 10 o 12 años haciendo constelaciones con gemelos solitarios. Eso fue un cambio en mi vida absoluto. De darme cuenta que era, a no saber qué lo era, un cambio radical y absoluto. ¿En qué sentido el cambio? Es que me expliqué todo, lo que no me explicaba antes, empecé a explicarlo ahí. Cosas que no tenían explicación, y yo decía, bueno, ¿esto por qué? ¿Qué historia es? ¿Yo por qué me lo compro todo doble? ¿Por qué necesito tener 2 coches, 2 casas, dos todo? Porque era una necesidad de tener, ¿por qué tengo 2 trabajos? ¿Por qué todo 2? Y yo eso no sabía por qué era, porque yo me cargo el doble, me canso el doble, necesito el doble de tiempo para recuperarme, todo el doble. ¿Y eso por qué es? Porque era un gemelo solitario. Entonces te empieza a explicar una cantidad de cosas increíbles. Y empieza a conectar cosas y decir, ahora entiendo esto, ahora entiendo aquello. Ahora... Vale, y además de responder a esas preguntas, ahora tienes la posibilidad de iniciar un camino que antes no tenía. Porque antes, como no sabías qué camino tenías que andar, pero ahora ya lo sabes. Y el camino viene descrito en el libro de Peter Burke, El gemelo solitario. En ese otro libro que te da Beatriz, no lo conozco, me lo voy a comprar, me lo voy a regalar también para mí, pero me imagino que también irá en la línea de conocer un poco más de qué consiste esto y cómo manejarte con esto. Y el camino que describe Peter Burke en ese libro es un camino en el que al principio se dan varias fases. Al principio es la incredulidad. Dice, bueno, ¿cómo voy a ser yo un gemelo? ¿Esta qué historia que me están contando? ¿Esta qué historia es? Yo no soy un gemelo. Pero a través de una constelación o a través de una constelación de una herramienta potente que te puede indicar que efectivamente lo eres, ¿no? Empieza a darte cuenta que si consideras que lo eres, te cuadran muchas cosas que si consideras que no lo eres, no te cuadran. Entonces empiezas como a dudar, a decir, a pensar, mira que sí soy, mira que sí de verdad que lo soy. Parece increíble, pero mira que sí soy de verdad un gemelo. Y empiezas a tener conciencia, va calando en ti la idea de que tal vez sí lo sea, hasta que llega un momento en que te das cuenta de que no hay otra explicación posible, que todo lo que te sucede tiene explicación, considerando que eres un gemelo, y si consideras que no lo eres, no tiene explicación. Entonces como que todo cuadra, empiezas a darte cuenta que efectivamente, y a creerte que de verdad lo eres. Y a partir de ahí empieza una relación con tu gemelo, donde cada uno la lleva de una manera, pero a lo mejor puedes entablar un diálogo con él, y hablar con él, y ponerle un nombre, o con ella, con él o con ella, o con ellos, porque a veces se ve que son 2. Cuando son 2, suele ocurrir que están más identificados con uno que con otro. Pero en fin, en cualquier caso, con el que tú estés más identificado, puedes tener una relación, un diálogo, de alguna manera vivir la vida y sentir que también de alguna forma el otro forma parte de esa vida, también regalarle, decir, estoy viviendo algo intensamente y deseo hacerlo por los dos, ya que tú no pudiste vivirlo, pero me voy a permitir disfrutarlo a tope, que sé que eso a ti te encantaría. Y en ese diálogo seguramente él llega a un momento en que te va a decir, yo estoy encantado de que tú disfrutes de la vida. Y yo, mi vida fue no vivir, este fue mi destino. Pero el tuyo es vivir, y yo lo que quiero es que viva. De hecho, en alguna constelación, cuando se trata esto, y se pone en contacto uno con el otro, cuando uno le dice, cuando el que se quedó vivo le dice al que murió, me gustaría irme contigo, el otro se pone triste y dice, no, esto no es lo que yo quiero. Estoy muy contento de que a ti te haya tocado vivir, a mí yo acepto mi vida, mi lugar, mi destino. Entonces puede entablar un diálogo con él, hasta que llega... Hay un proceso donde suceden varias cosas, hasta que llega un momento en que toca despedirse de él y decir, siempre estará en mi corazón, pero te dejo ahora, me quedo en la vida y voy a caminar solo a partir de ahora y te dejo con tu destino, te dejo en tu lugar de muerto y algún día nos reuniremos, pero de momento me toca vivir. Y yo en mi caso hice un ritual. Es curioso porque en Cantabria hay un bosque de secuoya, está la carretera que va de Cabezón de la Sala a Comillas, y un día me vestí de negro, y sin saber por qué iba vestido de negro, pero ya después lo entendí, porque muchas veces cuando la gente viene a los talleres vestido de negro, viene a tratar algo probablemente con dejar algo, la muerte. Bueno, pues yo ese día me vestí de negro y fui al bosque de secuoya, y había 2 secuoyas que nacían juntas y luego se separaban arriba, ¿no?
Y yo vi la secuoya y me emocioné de una manera, me salió unas lágrimas, y Norma, que venía conmigo, me dijo: ¿tú sabes por qué estás llorando delante de la secuoya? Están representando tu gemelo y tú. Me llegó una emoción espectacular. Me abracé a una secuoya, llorando como una magdalena, me abracé a la otra, yo sentí que la primera era mi gemelo, que tenía que dejarla, la segunda era yo, y interiormente hice una despedida, y ese día por la tarde me llegó a hacer otro ritual de despedida, que era allí, bueno, el sitio donde paramos cuando vamos a Cantabria, hay un bosque de eucalipto que está solitario. Entonces yo sentí que tenía que desprenderme ya y hacer el ritual del enterramiento. Entonces me dijo Norma si quería que la acompañara. Digo, no, esto es algo que tengo yo que hacer solo. Me fui por el bosque, me perdí por allí y encontré un lugar donde me quité la camiseta negra que representaba, yo sentí que estaba representando a ese gemelo, quitando un poco una parte mía, ¿no?, de la piel de alguna forma, ¿no? Hice un fuego allí y que un palo, puse la camiseta encima y le prendí fuego, y tardó más de media hora en consumirse la camiseta. Más de media hora una camiseta. No se terminaba de consumir. Y yo mientras estaba sintiendo que me estaba desprendiendo de él, no podía contener las lágrimas. Ahora me emociono de recordarlo. Y cuando acabó aquello de arder, simplemente lo enterré, le puse una crucecita allí, me incliné ante el destino de mi gemelo, lo dejé allí y me fui caminando tranquilamente, sintiendo que había hecho algo importante. Y desde entonces siento que está, de alguna forma, sigue por ahí, forma parte de mí, pero ya lo siento más lejano, de otra manera, y ya no tengo esa necesidad de comprarlo todo doble, la necesidad que tenía antes de hacer cosas que no tenía explicación hasta que no supe que yo era un gemelo, y algo se ha calmado dentro de mí, algo se ha calmado. Incluso alguna enfermedad que tenía que ver con eso se ha calmado también. Era una llamada de atención a que algo tenía que mirar, que no miraba. Y ese es mi recorrido, pero cada uno tendrá el suyo. Y Peter Burke describe eso en su libro, que está bien iniciar ese proceso, es un camino hasta que finalmente puedas despedirte y quedarte libre de ser quien eres auténticamente y no estar condicionado por el gemelo, porque el gemelo condiciona la vida. Condiciona la vida. Por ejemplo, una pregunta que yo hice ayer es ¿cómo te sientes con la culpa? Porque la culpa es algo que está muy presente en los gemelos solitarios, por lo menos en muchos de ellos. Y la culpa tiene que ver con el sentimiento de ¿pude yo tener algo que ver en la muerte del gemelo? Porque los que son gemelos solitarios vienen con un trauma intrauterino. Es un trauma que consiste en haberse sentido muy unido a otra persona y haber sentido la ausencia, la separación, la muerte, la ausencia, la culpa de si yo tuve que ver algo con esto, la soledad, la tristeza por la pérdida. Todas estas cosas que estoy diciendo son sentimientos muy propios de los gemelos solitarios. La tristeza sin saber por qué, la necesidad de dar explicaciones por todo sin saber por qué, de sentirse culpable sin haber hecho nada. No sé si eso resuena en ti, esto que te estoy diciendo. La sensación de que siempre te falta algo. La sensación de que siempre te falta algo, de que nunca estás completo, nunca estás completamente bien. La sensación de tener un pie en la vida y otro en la muerte, de no estar presente. Son los alumnos que en el instituto los profesores dicen de ellos, dicen, este niño está en la inopia, está en otro mundo, no está aquí, es como si estuviera en otro lado. En el instituto no. Se le va la mente y tú lo ves allí extraído, está pensando en otra cosa, en la musaraña, ¿no? Y en ese momento está con su gemelo, está en otro lugar, está conectado con otra cosa, está conectado con la muerte. También el tema de la muerte es importante para los gemelos. Se dan los dos polos, o a lo largo de la vida dos cosas completamente diferentes, o un miedo horroroso a la muerte, no poder soportar el hecho de la muerte, o todo lo contrario. Decir, pues si yo estuviese muerto, yo estaría bien. Yo me podría morir ahora mismo y yo estaría bien. Y es porque de alguna manera está diciendo, es que estaría con mi hermano. Conscientemente no tengo ni idea de que es así eso. Pero inconscientemente sé que de estar muerto estaría con mi hermano, entonces estaría estupendo. Volvería un poco a como estuve en algún momento en el que me sentí fantásticamente bien allí acompañado de un hermano, con una hermana. Entonces hay temas ahí que todos están descritos en estos libros, bueno, en el que yo conozco al menos.
Y que cuando empiezas a leer y empiezas a leer historias de vida de personas que describen también su recorrido como gemelos, empiezas a darte cuenta de que aunque no haya evidencias médicas fehacientes, claras, porque las ecografías se empezaron a hacer no hace mucho tiempo, si se detectaba, porque cuando se pierde el gemelo normalmente en un estadio muy temprano del embarazo, cuando llevan un mes de embarazo, un mes y medio, 2 meses, que a lo mejor todavía es algo muy pequeño. Entonces eso médicamente ahora se está empezando a mirar. Yo estaba en contacto con bastantes personas que se dedican a asistir al parto y me cuentan que en infinidad de ocasiones ven que en la placenta viene allí viene un aborto también, viene otro... Y también cuando se pregunta a las mujeres, que las madres de los gemelos solitarios en muchas ocasiones dicen, sí, yo sangré durante el embarazo. O me dicen, os recuerdo el otro día en el instituto que te preguntaba a una mujer, y mira, he estado hablando con tu hijo, tengo la sensación de que lo que le pasa es esto. Digo, te va a sorprender mucho, pero creo que es esto. Dice, no me sorprende nada. Dice, porque es que cuando nació el médico me dijo que le extrañaba mucho que la placenta fuese tan grande. Dice, es como si hubiese la posibilidad de que hubiese 2 niños aquí dentro. Cosas como estas indican que bueno, no podemos tener absoluta certeza, pero hay una cantidad de indicios tan grande que tal vez nos dejen tranquilos pensando que probablemente fuimos un gemelo solitario. Entonces, en el libro de Peter Burkin primero se describe cuestiones biológicas, de por qué se producen los embarazos múltiples, etcétera, etcétera. La tendencia natural que hay en familia, yo siempre pregunto a las personas, ¿hay gemelos en tu familia? ¿O mellizos en tu familia? La familia de tu padre, de tu madre. Y hay muchas familias donde de forma natural hay muchísimos gemelos, ¿no? Entonces, quizá no resulte tan extraño que puedan aparecer más gemelos ahí. Entonces, en el libro de Peter Burkin, la primera parte es las cuestiones biológicas de cómo se producen, qué es lo que ocurre, en fin. Luego viene el testimonio de muchas personas que son gemelos solitarios y se ve como en un porcentaje altísimo de casos hay unas coincidencias increíbles. Y luego viene también descrito el proceso de cómo manejarte con tu historia de gemelo solitario. Entonces, yo los que tengan sospechas de que pueden serlo, les recomiendo que lean el libro, que sí resuenan con eso que leen ahí. A veces resuenan porque el que lo es va a conectar con muchas cosas en ese libro. Perdona. ¿Sí? Es que el caso del bebé de una amiga mía es ese, porque en la ecografía se vio que eran gemelos al principio y luego el otro murió de manera natural. De hecho, en broma le llamábamos el gemelo maligno que sobrevivió. Ahora tiene 2 añitos. ¿Qué hacemos con él? Él va... No llamando así, por favor. La primera. Para empezar, exactamente lo que dice. Ya. Por favor. Ya. Eso se irá viendo sobre la marcha. Yo he hecho mucho trabajo con alumnos que son gemelos y también he tenido contacto con otras personas que me han contado otras historias. Recuerdo ahora mismo una madre que me decía, cuando vimos que el hijo con toda probabilidad era un gemelo solitario, me decía la madre, es que yo recuerdo que mi hijo, cuando era pequeño, tenía obsesión por un juego que él se inventó. Dice que consistía en que cogía una caja de arena y enterraba todos sus muñecos. Y el juego se llamaba Encontrar al hermano. Y uno de los muñecos representaba a su hermano, un hermano que él no tenía por otra parte. Dice, y se le iluminaba la cara cuando buscando entre la arena encontraba al hermano. La alegría que le daba cuando encontraba a su hermano. O sea que su alma sabe que tienen un gemelo. Saben que algo les falta, pero no saben expresarlo, no saben verbalizar, no saben lo que es. Y todos los gemelos viven con una sensación de que algo les falta, de alguna manera. Entonces este niño habrá que contarle un cuento, un cuentecito, probablemente, porque hay que contarle algo que esté al nivel que él pueda entender. Contarle un cuento donde se le muestre lo que pasó realmente. Y decir un cuento, ahora se me ocurre una historia que en principio no tenga nada que ver con él, que seguramente la va a seguir atentamente y luego decirle, esa historia también sucedió contigo. Y decir, mira, hubo una vez una historia que le pasó a unas personas que conocemos que iban a nacer 2 hermanos, estaban juntos dentro del vientre de su madre, en fin, no sé ya cómo cada uno quiera contar eso, ¿no? Pero uno de los 2 no pudo llegar, uno de los 2 se quedó ahí, no nació, murió, y el otro se quedó muy triste porque no nació el hermano, y luego cuando nació él, estaba muchas veces triste, tenía la necesidad de tener un hermano porque sentía que en algún momento lo tuvo, como que algo le faltaba, como que sin saber por qué eso, se ponía triste o se inventó un muñeco o un juguete.
que tenía especial interés para él porque de alguna forma representaba a ese muñeco, tal y tal, un poco contarle cuál es la historia de él y luego decirle, y esa historia es la misma historia que pasó contigo. Porque otra de las características de los gemelos es que suelen tener un muñeco muy especial, que no se separan de ese muñeco porque representan ese muñeco o piden un hermano. Yo quiero un hermano, quiero un hermano, quiero un hermano. Y cuando nace el hermano, que muchos padres dicen, pero si le traemos el hermano por él, porque estaba insistiendo en que quería un hermano, y ahora le traemos el hermano y ahora no quiere el hermano. Y no quiere el hermano porque cuando llega el hermano él sabe que ese no es el que él quiere, ese no es el que él necesitaba. Y otra historia muy frecuente en los gemelos es que se inventa un personaje. Mira papá, aquí está Lucas, dile, hola Lucas. Y el padre dirá, bueno, pues seguir la corriente, hola Lucas. Y el Lucas no existe, pero el Lucas representa a su gemelo. Y tengo casos, recuerdo una mujer que me decía, dice, tiene mi hijo un oso que no se separa de él, dice, pero bueno, no hay quien toque el oso, dice, pero lo más curioso es que la tarjetita esta que trae aquí al lado, no sé si con el código de barra o que si es de algodón, la etiqueta esa que trae, dice, de tanto manosearlo, de tanto esto, la etiqueta estaba ya raída, se le cayó la etiqueta. Bueno, le tuve que coser otra etiqueta y luego le he tenido que volver a coser otra etiqueta. Estaba obsesionado por la etiqueta. A mí lo que me llegó es que la etiqueta podría representar el cordón umbilical o el nexo que tenía con el hermano de alguna forma, ¿no? Y necesitaba sentir eso ahí, ¿no? Entonces cada caso es único, pero se dan casos muy particulares, muy curiosos, muy curiosos. Y también se dan casos trabajando con muñecos. En el instituto yo muchas veces descubro eso cuando empiezo a hacer una entrevista a un alumno, empieza a contarme cosas, cuando yo siento que hay indicios de que puede ser, ya empiezo a preguntar cosas. Y cuando ya hay evidencia de que puede ser un gemelo, hago un trabajo con un muñeco. Entonces a los muñecos le pido que elija un muñeco, que lo coloque allí, un muñeco que lo represente a él, y luego le digo, te voy a dar otro muñeco o te voy a pedir que elija otro muñeco. Yo tengo muy mala idea y tengo los muñecos por duplicado, y tengo los muñecos también, unos más grandes y otros más pequeños, pero con la misma ropa, en fin. Tengo ahí como trampillas hechas para ver si la gente cae en la trampa. Entonces, o le doy yo un muñeco que es igual que el que ha elegido, o le pido que elija otro muñeco que represente lo que él siente que falta en su vida. Y no falla nunca. Cuando él elige un muñeco que representa lo que falta en su vida, elige el otro muñeco que es igual que el que había elegido. ¿Dónde lo colocarías? Y eso tampoco falla, lo colocas justo al lado de él. El inconsciente, cuando trabajamos con muñecos, aunque nosotros le pedimos a la persona que coloque los muñecos, no es la persona quien los coloca el inconsciente. Porque el inconsciente sabe. Lo que a nivel consciente no sabemos, el inconsciente sí lo sabe. Y el inconsciente sabe que lo que le falta está justo ahí al lado. Sin saber ni siquiera lo que le falta a nivel consciente, pero sabe que algo le falta y está justo a su lado. Y son maneras de descubrir si verdaderamente es un gemelo solitario. Nunca podremos tener la certeza absoluta, nunca habrá una comprobación exacta porque es imposible ya, pero a mí con estas evidencias me es suficiente, porque trabajando con esas evidencias parece que el puzzle queda completo, ¿no? Y que ahora podemos explicarnos la vida sintiendo que es que hay un gemelo ahí que nos falta, cuando antes simplemente había cosas que no nos explicábamos y no sabíamos el porqué de esto que nos pasaba, de por qué nos sentíamos así tristes sin saber por qué, por ejemplo, ¿no? Una cosa, las madres también saben conscientemente que había otro. Sí. Porque yo me he dado cuenta este mes, mi madre, ya te he comprado dos porque como la semana que viene no vienes, para que tengas dos, no sé qué, que tú necesitas tener dos. Y yo, mamá, que necesito tener dos. Porque tú necesitas tener dos. Y yo, vale, de regalarme la misma cosa dos veces. Sí, Un año, el año siguiente, mamá, tengo una igual. Ah, sí. Ay, es que estoy ya un poco despistada, Sí. sé que, y el mismo libro dos veces, y eso, la cosa de no, tú necesitas dos. Sí. Yo me he encontrado, igual que en la vida misma, sin tener en cuenta este asunto, ¿no? Personas de todo tipo, personas absolutamente racionales, que les cuesta muchísimo, aunque sean la madre, les cuesta muchísimo creer eso. Y otras madres que son más de sentir, que son como esto que tú estás describiendo ahora, que cuando yo se lo cuento esperando que se sorprendan mucho, me dicen, no, no me sorprende en absoluto. Si mi hijo siempre ha dicho que le faltaba algo, que le faltaba un hermano, que... O sea, todo lo que tú me dices ahora me hace que cuadren muchas cosas. Y yo mismo me sorprendo. Ella no lo cuadra, yo en medio se lo intenté así, me empezó a poner la cara cada vez más rara, cada vez más rara, cada vez más para atrás, y digo, voy a parar porque no puedo. Sí, pero claro, ese es el mismo proceso que sigues tú. Claro. Al principio dices tú, ¿cómo?
¿Qué me estás contando? Todavía estoy en el Que pomo. yo soy un gemelo por uno que no nació, pero a ver, ¿esta qué película es la que me estás contando? Ahí estoy, Claro. ahí estoy.